Le pedimos que nos hable, que hoy podamos tener más que una enseñanza, una conversación entre todos y juntos podamos construir algo de pronto muy bonito de lo que quizás Dios quiera hablar en nuestras vidas. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por cada familia representada. Te pedimos que tú tomes nuestras vidas, nuestros corazones y que cada momento que pasemos en este lugar, Señor, sea tu presencia en nuestras vidas y en nuestra familia. Te pedimos, oh Dios, que en cada familia que hoy estamos representando, Señor, tu bendición venga sobre nosotros, que tu gracia nos acompañe y que todo, oh Dios, lo que realicemos en este día y en esta semana, Señor, sea para ti, entregándolo a cada una de nuestras vidas, oh Dios, tus bendiciones. Gracias por amarnos y cuidarnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Ok. Vamos a hacer una pequeña, no sé si dinámica, pero nos vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar que una persona llega al cielo y hay un grupo allá en el cielo recibiendo. Y ese grupo de personas pues le va a hacer unas preguntas. Entonces me gustaría que de pronto en lo que desarrolles acá en la iglesia o en tu vida, tú puedes hacer una pregunta a esa persona y yo voy a tratar de contestarla según lo que esta persona pudo haber hecho. ¿Sí va a entender? Entonces él llega al cielo y entonces hay un grupo de recibirlo. Algunos dicen que es Pedro el que está ahí, no sé si es Pedro, no sé, pero hay alguien que lo está recibiendo. Entonces llegan y empezamos a hacer la pregunta. La primera pregunta que le haríamos a esta persona, ¿cuál sería? ¿Serviste al Señor en la tierra? ¿Serviste al Señor en la tierra? Muy buena pregunta. Esta persona diría, no. Segunda pregunta. No lo hizo. ¿Amaste a tu prójimo? No. Muchas veces no. ¿Qué hizo? No, sigamos, hagamos preguntas. Incluso hasta de las cosas que realizamos en la iglesia, podría ser. Orgulloso. Yo creo que sí, tú. Sí. ¿Le serviste a las personas que están a tu alrededor? Algunas veces, otras veces de pronto no. Pregunta. ¿Querías haberte muerto? Pues no era la mejor opción. No era la mejor opción, pero tocó. Muy bien. Sí, siguiente pregunta. ¿Fuiste ejemplo a tu familia? No creo que haya sido de buen ejemplo. ¿Recibiste al Señor tu Dios como tu único Señor y Salvador? Eso lo dejamos para lo último, pero muy buena pregunta. ¿Eras humilde? Creo que no. Yo estoy tratando de responder, pero... No lo sé. Estoy aquí para preguntarlo, averiguarlo. ¿Aproveché bien el tiempo? Pues depende de a quién le preguntes eso, si lo aprovechó o no lo aprovechó, pero en lo que hice, de pronto creo que sí lo aproveché. Siguiente pregunta. ¿Fuiste mala persona? Depende a quién le preguntes. ¿Sí? Porque uno puede ser mala persona dependiendo a quién le preguntes. Ajá. Todos no dicen la misma. Siempre hay dos versiones de la vida de uno. Ajá. Uno siempre muestra la buena, la de uno. Pero tú Hay le puedes que mostrar mostrar la cualquiera. otra. Listo. Ahora sí se animaron. A ver. ¿Usted cree que dejó algún legado acá? No fue bueno el legado, pero sí dejé un legado. Sí. Se consideró el que diga por allá. No, pero ya empezó, ya terminé. Usted fue digno hijo de Dios. No. Pastora. ¿Te cambió? ¿Cómo? ¿Te cambió? De pronto una sí, la otra no sé. ¿Hiciste algo por el prójimo? Algunas veces sí contesté esa, pero algunas veces sí, otras no. Atrás. ¿Tuviste temor a Dios? Buena pregunta. No todo el tiempo, pero sí. No todo el tiempo, pero sí. Pero hagamos preguntas. Fuiste buen padre, buen hijo. Fui buen padre, buen hijo. Pregúntenle a los hijos.
Pues tendría que preguntarle a mis hijos, sí. Sí. ¿Y esposo? A tu forma de A pensar. tu forma de pensar. Estoy tratando de responderles. Muy buena pregunta, pero no sé, si te tocaría preguntarle a mis hijos y a mi esposa. Por allá, ya veo el pastor. No siempre que está haciendo lo Sentiste gozo en las alabanzas. ¿Qué es eso? Estoy respondiendo. ¿Qué es eso? Ok. Muy bien. No sé qué es eso. No conozco qué es eso. ¿Has sentido temor de Dios? Ya me hicieron esa pregunta. Que algunas veces dijo usted. Sí, cuando moriste, ¿dejaste endeudada a la familia? ¿O quedó la familia? Bueno, pues yo creo que el seguro, pues, las deudas te van seguro. Pero creo que dejó algunas deudas. Sí. ¿Tuviste malas decisiones? Sí. La mayoría de veces tuve muy malas decisiones. Si pudieras volver a la tierra, algo importante que cambiarías de ti. Pues todo. Todo. ¿Ustedes qué hacen en el cielo? Esa es muy buena. Ahorita respondemos a la pregunta. Muy bien. Sí. ¿Los honré? No creo que lo haya honrado. Por lo que hice, no creo que lo honré. Muy bien. Pero preguntemos cosas. Pero, por ejemplo, preguntemos cosas que preguntaríamos aquí a algún hermano que llegó a la iglesia. Preguntémosle. Sí. Bueno, tomando en cuenta que está en el cielo, Sí. ¿en algún momento usted pensó que iba a llegar hasta ahí? No. Entonces, ¿qué haces allá? Me encontré un boleto. ¿Quieres entrar al cielo? ¿Cómo? ¿Quieres entrar al cielo? Ya está. Yo estoy allá. No, todavía Ya estoy ahí. Todavía no me han sellado el pasaporte, pero estoy ahí. Estoy en migración. Ahorita no. Tengo unas deudas que pagar. ¿Qué más le preguntaríamos? Sí. Se buena. ¿Qué hiciste en esos segundos antes de morir? Buena pregunta. Siguiente pregunta. Pero preguntemos cosas de que le preguntaríamos a un hermano que llegara aquí a la iglesia. Preguntemos. ¿Dónde vive? ¿Por qué usted no responde siempre con sinceridad? ¿Cómo te moriste? Porque una persona. ¿Cómo te moriste? No. Porque las tengo muchas, o sea, me han hecho muchas preguntas. Yo estoy tratando de responder lo que él pudo haber dicho. Listo. Allá y ahorita ya. Por atrás. ¿Quién levantó la mano? ¿Allá atrás? Ok, listo, vamos acá. Sí. Creo que ya respondí eso un poquito. Que eso después lo miramos. Bueno, si estamos hablando de preguntas pues normales, la Sí. primera sería ¿cómo te llamas y quién te invitó acá? Ok, ¿quién me invitó? Muy buena pregunta. Siguiendo por esa línea, ¿qué más diríamos? Si fuiste a la iglesia, ¿fuiste a buscar a Dios o a buscar personas? No fui a una iglesia. ¿Qué otra pregunta por esa misma línea? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde voy? Vengo de la tierra. Te rodea la tierra. Vengo de la tierra. Pero por esa misma línea. Ya preguntó que sí. Usted buscó la salvación. ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Quién te invitó a la iglesia? No me invitaron. Entonces, ¿cómo vino? ¿Cómo conociste a Dios? Que podías encontrar En un momento muy estrecho, pero lo conocí. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Te arrepientes de haberlo conocido? No. Pues estoy aquí, ¿no? ¿Qué más le preguntaríamos a una persona que llegó acá, por ejemplo? Porque yo sé que nos metimos mucho más allá en el tema allá, pero ¿qué le hubiéramos preguntado a una persona? ¿Por qué has venido a buscar a Dios? Me llevaron. ¿Hiciste provisión para tu familia? que mantenías una relación íntima con él? Sé que existía.
Pero no la tuvo. pero no la tuve. Muy estrecha no la tuve. ¿Te escondiste de Dios? Muchas veces me escondí. La mayoría de veces viví escondido. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Muy buena pregunta. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una relación entre Dios y... Entonces fue muy poquita eso. Muy buena pregunta. Me gustan ese tipo de preguntas. ¿Qué más podríamos preguntarle? ¿Cómo te mueres? Todos quieren saber cómo me murió. No. El chisme tan bravo, man. Para salir en el cubo. Ok, ¿qué otra pregunta le haríamos? ¿Qué espera usted de Dios en el cielo que hay? ¿Qué preguntaríamos? Además de esa de que de qué iglesia viene, ¿qué otra preguntaríamos? ¿Cómo? Muy buena pregunta. Es que son preguntas que al decirla pues cierro lo que quiero decir, entonces la tengo que dejar abierta. Por eso si han dado cuenta he tratado de que hagan otro tipo de preguntas porque esas las voy a dejar para el final. Pero ¿cuál es el propósito de llegar al cielo? Es de haber llegado al cielo. No creía que iba a llegar, Ojalá. ¿Y qué expectativa tiene? no creo que iba a llegar. ¿Qué espera? Pues si es recibir por lo que hice, no creo que pase de aquí, pero aquí estoy. ¿Cree que tiene la salvación? Buena pregunta. Por eso no responde. En unos segundos vas a encontrarte con Dios Padre. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué hago en el cielo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si me dicen algo en la cielo. Muy buena pregunta. Le preguntaría muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué permitió que hiciera lo que hice? ¿Por qué mi familia tuvo que vivir lo que vivió? ¿Por qué pasé por lo que tuve que pasar? Muchas preguntas podría tener. Espero tener respuestas a eso. Unas dos más y respondo la última porque sé que ya todos estarán pensando. Ok, ¿por qué está allá? Ese es el chisme de hoy, pastor. ¿Por qué ese hombre estuvo ahí? ¿Cómo llegó allá? Ok, ¿alguien más? ¿Cómo? Ah, mi anhelo es, quizás pude haber cambiado, tener la oportunidad de haber cambiado muchas cosas. Última pregunta, ¿sí? ¿Crees que fuiste un buen ejemplo a seguir en la tierra? Creo que ya la respondí. No fui mejor ejemplo para sí. Ok. Voy a responder a otras preguntas que hacían. ¿Por qué esta persona está allá? ¿Qué lo llevó? Podemos hacerle muchas preguntas, como por ejemplo, ¿a qué iglesia ibas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Otra pregunta que podamos haber hecho es, ¿qué instrumentos tocabas en la iglesia? ¿El líder? ¿Fuiste el líder? ¿No fuiste el líder? Yo esperaba ese tipo de preguntas. ¿Quién eran los pastores? No, me preguntaban que si iba a la iglesia, dije que no. Pregunté qué era, pero son preguntas que pude haber hecho. Muy bien, dale. ¿Qué más? ¿Qué? Era un líder sin iglesia. Lideraba su casa. Lideraba su casa, sí. Ok, pero si era un líder quizás, o estaba dentro de un Bueno o grupo. malo, pero era líder. Quizás preguntas muy sencillas que hubiéramos hecho si era de qué tipo de doctrina era o de qué corriente doctrinal era. Muchas preguntas podíamos hacer. Y creo que la inquietud en esta mañana es, ¿por qué está ahí? Y él respondería una cosa muy sencilla. Hace unos momentos estaba en una cruz y el que estaba al lado me dijo que hoy podía entrar. Quizás no tengo las respuestas a las preguntas que ustedes me hicieron, porque quizás no supe que fue una iglesia. Quizás no supe cuál era la mejor alabanza. Quizás no supe cuál fue la mejor predicación. No supe que quizás fue adorar a Dios. Quizás no fue el mejor ejemplo para mi familia,
quizás era líder de una banda y estaba ahí. Pero en un momento, el que estaba al lado me dijo, hoy estarás conmigo. ¿Por qué estoy aquí? No lo entiendo, pero estoy. Quizás muchos de nosotros nos sentimos identificados. ¿Por qué estoy aquí? No lo sé, pero estoy. Quizás no vivimos la vida que vivimos. Y lo digo porque pues ahorita se enteraron lo que pasó con un sobrino de mi esposa. Y nos preguntaban muchas cosas. Y justamente en esos días hablábamos algo. Y era esos últimos momentos. Y los últimos momentos que él pudo tener, porque él fallece acá en Medellín, mientras estaba siendo atendido, duró más o menos 16 minutos que lo estaban reanimando y tuvo unos momentos para estar con la familia y tuvo una oportunidad adicional. Era hijo de una persona que servía al Señor, sirve al Señor durante muchos años. Y la pregunta que nos hacíamos era, al final, creo que todos queríamos saber si hizo la oración de fe o no la hizo. La famosa oración de fe que todos conocemos, que si no decimos Señor te recibo en mi corazón, entonces eso no vale. Pero lo único que dijo este muchacho es, sé que no he vivido de la mejor manera. Si tengo la oportunidad de cambiar algo, lo haré. Y esos últimos momentos, decirle a su mamá, ora por mí. Quizás no fui el mejor hijo, pero hazlo ahora. Y surgen las preguntas. Y es ahí cuando se acercan nuestros hijos y nos preguntan, papá, ¿y qué pasó ahí? No lo sé, pero tuvo su oportunidad. Quizás no hizo la oración que otros tenemos, entre comillas, la oración, pero creo que fue muy parecida a la oración de este hombre que estuvo ahí al lado de la cruz. Dijo, nosotros merecemos estar aquí, él no. Y una de las cosas que nos preguntamos es, ¿cómo hemos vivido nuestra vida aquí en la tierra? Ahorita hablábamos acerca de una de las cosas que cómo glorificamos a Dios es cuando vivimos una vida digna, una vida honesta delante. Y sé que muchos de nosotros tenemos errores y cometemos errores y eso es muy normal, pero ¿cómo podemos vivir una vida mejor? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograr? Y una de las cosas que le decía a mi hijo Miguel Ángel, porque eso es un momento donde uno empieza como a sentir muchas cosas. El tema de la muerte no es un tema que hablamos todos los días y Semana Santa pues es un momento donde todos recordamos la muerte de nuestro Señor, pero también tenemos que recordar que no solamente Él murió, hubieron dos personas que estuvieron al lado de Él. Uno con una buena decisión, el otro con una mala decisión quizás, pero algo sucedió. Y lo primero que yo le decía a mi hijo Miguel Ángel es, si en este momento, y venía hablando justamente de eso con mi esposa mientras trabajamos, y le decía, si en este momento Dios nos llamara y me dijera, Richard, pues ordena tus cosas en este último momento, yo lo único que pensaría es, diría, Señor, gracias por la oportunidad de haberme dado aquí en la tierra. Quizás si me preguntan qué pude haber hecho, me faltaron muchas cosas por hacer, pero las que hice, creo que las hice bien. Algunas buenas, otras malas, pero la mayoría las hice bien. Si me preguntan, ¿qué te faltó por hacer? Muchísimo. Pero con una sonrisa podría decir, como Pablo, no creo que lo haya alcanzado todo, pero ahí prosigo la meta. Pero queremos continuar, queremos avanzar, queremos hacer cosas. Y una de las cosas que más nos cuesta es cómo vivir y cumplir lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque para Jesús, su propósito era ir a una cruz. Más que hacer milagros, más que caminar sobre las aguas, y más que un montón de cosas que pudo haber hecho, era ir a la cruz. Por eso sus últimas palabras es, consumadas, está listo, he cumplido. Quizás en nuestra vida Dios nos permite vivir circunstancias y momentos
pero eso no es el final de tu propósito. Son circunstancias que vivimos, etapas, temporadas en nuestra vida que vivimos. Algo que me gustaba de una cosa que escuché cuando estuve en Valencia, era que ellos tenían una fiesta que se llama de las Falles. Y es una fiesta muy, muy curiosa porque ellos construyen unas esculturas, son como unas artesanías muy grandes, muy bonitas, pasan un buen tiempo haciendo, son muy bonitas, las puedes buscar en internet y las vas a ver, son hermosas, es una cosa muy bonita. Y eso lo hacen cuando termina el invierno y empieza el verano. Entonces, al final de esta temporada, porque realmente ellos vienen de unos climas muy, muy fuertes, a -4, -5, creo que me contaban que llegaron a estar en este año a -14 grados y es muy frío. Y al final de eso, cuando hacen este cambio, esas esculturas las queman. Y lo que simboliza quemar eso es que han vivido un invierno que quizás ninguno de ellos quería, pero se aproxima una nueva temporada. Y entonces lo queman para simbolizar de que eso que ya vivieron, que no, ya pasó, pero que viene algo nuevo. Y me llamaba la atención esa forma de expresar. Y mostraban videos de gente llorando, simplemente porque eso se quemaba y diciendo, ya pasó el invierno, ahora sí, pasé el huracán. Pero aquí estoy. Y en nuestras vidas podemos vivir eso. En nuestras vidas nos podemos sentir así. Sé que muchos estarían esperando hoy algo referente a Jesús, pero el pastor me dijo tema libre y eso me gustó. y una de las cosas que quería mirar y hablábamos era en familia, era esto. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos cumpliendo ese propósito? ¿Cómo estamos llevando a cabo ese propósito por lo cual Dios nos tiene acá? Sé que muchos han escuchado una frase de que estamos reclamando nuestros derechos de igualdad y todo. Realmente nosotros no podemos tener derechos de igualdad por una razón, porque no somos iguales. Tenemos derecho a una dignidad para todos, sí, pero no de igualdad porque somos distintos. ¿Aló? Amén. O usted no es distinto. Sí, amén. Totalmente distinto. Entonces, en eso radica de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Nos tiene a cada uno de nosotros tan diferentes, de diferentes regiones. Yo molesto mucho diciendo que si alguien quiere hacer misiones, venga a Colombia. En Colombia tenemos 5 naciones dentro de nuestro propio país. Usted va a la costa, es totalmente distinto, viene a Antioquia, es totalmente distinto, va a los llanos, totalmente distinto, va a en cafeteros, totalmente distinto. Todos dicen tener la mejor arepa de Colombia, el mejor sancocho y el mejor tamal. Yo sé que están en ayuno, estamos en ayuno, así que pero todo y si usted le pregunta a un venezolano, no, eso es peor. Que la arepa es colombiana, eso es un insulto. No, eso es de Venezuela, o sea, la copiaron. Eso es un insulto. Si dice que sí es colombiana es porque ha aceptado a Cristo. De resto no creo que eso haya pasado. Van a defender mucho su territorio. Y en todo esto queremos crecer y queremos avanzar. ¿Y por qué hice esta dinámica? Por una razón muy sencilla, porque una de las cosas que buscamos y preguntarnos es ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos hoy? Hay un personaje en la Biblia que me encanta muchísimo y es Samuel. Samuel un día se para delante de todo el pueblo y hace unas preguntas que yo algún día espero hacerla, pero no espero que me contesten. Si alguno he ofendido, nadie responde. Si a alguno le he robado, nadie responde. Si a alguien le he hecho mal, es el momento, porque quiero ajustar mis cuentas. ¿Cómo podríamos hacer esas preguntas delante de nuestros hijos? O a nuestro esposo o nuestra esposa. Delante de las personas más cercanas. Preguntarnos cómo hemos avanzado en este proceso, en este caminar. En todo esto lo que Dios nos ha dado. Cuando cantamos, levantamos nuestras manos.
La levantamos porque el director de la alabanza nos dice que la levantamos, o la levantamos porque realmente estamos diciendo, Señor, hoy no ha sido mi mejor día, así que hoy necesito un poquito más. Hoy no fue mi mejor respuesta, pero hoy necesito más. ¿Cómo está nuestra evaluación el día de hoy? Hoy Jesús, hace muchos años, bueno, exactamente hoy no fue, pero hoy estamos celebrando hoy Jesús dijo, consumado es. ¿Cómo está nuestro día? ¿Cómo están estos 3 meses o 4 meses que ya vamos avanzando del año? De los propósitos que una vez primero hicimos y queríamos. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos con las cuentas? ¿Estamos en saldo rojo? ¿A favor? ¿No sabe, no responde? ¿O ayúdame, Señor? O como se volvió meme una señora cantando. ¿Saben cuál es la canción? No. ¿No? Ah, bueno. Es que alabaré. Es interesante saber todo esto. Y quiero compartir con ustedes algunos puntos que quizás he considerado cómo nosotros podemos llevar a cabo ese proyecto de vida que Dios ha puesto en su vida, lo cual nosotros llamamos propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón? Esperar unos minutos si tenemos la oportunidad, porque es lo que a veces nosotros aferramos, esperar al último minuto a ver qué sucede, aguantar hasta el último minuto a ver qué sucede, si tenemos o no tenemos la oportunidad. Pero, ¿qué tal si no tenemos la oportunidad? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en ese proyecto de vida que Dios ha puesto en nuestra vida y que se llama propósito? ¿Cómo estamos ahí? Muy buena pregunta. Ahora yo les estoy preguntando a ustedes. Primero me bombardearon, ahora sí. ¿Cómo estamos? Y no necesito que me responda. Cada uno en su interior podemos examinarnos un momento y pensar, ¿cómo estamos en ese caminar? ¿Qué podemos hacer? Y he considerado algunos puntos de los cuales nosotros, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué podemos hacer para que lo que Dios ha puesto en nuestra vida sea de mucho más bendición y que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Una de las cosas que encontramos es Génesis capítulo 37, versículo 5. Si alguien lo tiene. Habitó Jacob en la tierra. Génesis 37. 5 ya. Sí, ¿qué nos dice? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Sé que muchos hemos hablado, cuando escuchamos este pasaje, hablamos de los sueños. Y lo que realmente, lo que Dios le estaba mostrando no era un sueño, era un propósito de vida. Si usted mira lo que está atrás, Él está mostrando a dónde lo iba a llevar, dónde iba a estar. Le estaba mostrando un propósito de vida, ¿cierto? La pregunta que hacemos aquí es, cuando Dios ha puesto un propósito de vida, ¿qué es lo primero que hace José? Le contó a sus hermanos. Lo primero que hacemos es que cuando Dios nos dice algo es contarlo, ¿cierto? Porque tenemos que contarle a todo lo que... La pregunta es, ¿eso fue bueno o fue malo? Malo porque ellos lo tomaron mal. ¿Bueno o malo? Bueno lo que él soñó, pero malo porque él se lo contó a los hermanos y ellos se pusieron en contra de Pongámonos de él. acuerdo, ¿es bueno o es malo? Bueno, Como dice El sueño es bueno. Depende a quien le pregunte. Vea cómo hago discípulo rápido. Es bueno porque era algo que Dios había colocado en su vida. Lo había colocado un joven. Nosotros siempre hablamos de gran soñador. No era un soñador, una persona que tenía un propósito de vida. Tenía un plan de vida. Tenía un proyecto de vida. Que no sabía cómo iba a llegar allá, pero ya lo había visto. ¿Es bueno contarlo o no es bueno contarlo?
No. No Depende. siempre. Depende. ¿A quién? Lo que a José le pareció muy bonito es, bueno, ¿a quién serían los primeros que yo le contaría lo que Dios quiere hacer en mi vida? A mi familia. Y la familia lo aplaudió, le dijo, mijo, mañana nos ponemos en eso. No. Lo aborrecía. Estuvo en la lista. Interesante. Por eso es muy importante cuando Dios coloca algo en tu vida, mira a quién se lo cuentas. No a todo el mundo podemos decirle lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque hay dos tipos de personas. Bueno, hay tres. Uno, el que te dice, qué bendición, voy a orar por ti. Y se alegra. Y cada vez que te ve, te va a preguntar por eso. Amén. Cuando no te pregunta por eso, no le creas cuento, voy a orar por ti, eso es mentira. Ni siquiera se acordó. Ya son frases de cajón que a veces tenemos. ¿No? Voy a orar por eso. Nunca más. Pero el que te va a apoyar, cada vez que te ve, te va a acordar eso. La conversación donde se terminó hace 2 o 3 años la va a retomar. Número 2, ya mencioné, pues el que te dice que sí, pero nunca lo va a hacer. Y aquí tenemos un número 3, el que se enoja porque Dios te va a usar a ti. El que se cree que es mejor que usted. ¿Por qué Dios va a usar ese si yo llevo 20 años en la vida cristiana? Y ya está en la alabanza. Eso fue que le pagó al pastor. 2 botellas de suero seguro le trajo. Bueno, ni carne ni sangre. Ni carne. Ya saben cómo trabajar con el pastor. 2 botellas de suero. Interesante. De que encontramos personas que siempre van a decir, ¿por qué yo no? ¿Usted cree que pensarían los mismos hermanos? Son los mismos hermanos. Ve, este muchacho, ¿de dónde apareció? El papá lo pensaba también. Lo aborrecieron más. A veces es mejor quedarse callado y seguir orando por lo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno de nosotros representamos algo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos hacer algo para que este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, se mueva y funcione bien. Por eso cada uno encajamos. Por eso decía que somos tan distintos, que Dios nos llama a cada uno para que en la forma en que usted y yo somos, de esa forma transmitimos. Nosotros así. Si Dios hubiera querido clones, pues hubiera hecho clones, pero no los hizo. Por eso Dios necesita al uno, necesita al otro. Necesita uno que todo el tiempo se esté riendo, como el otro que esté serio y le esté diciendo, hey, vamos más calmadito. Si hay una que no se sabe. El que es ordenado y el desordenado. Y no se han dado cuenta que el ordenado y el desordenado los pone juntos. A trabajar con el otro. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Pero claro. Para los que yo soy el más ordenado en la casa. Sí lo soy. Pregúntele a mi esposa, ahí la tengo. Que diga que no. Todo lo que diga será usado. Ella se está riendo. Pero si se ha dado cuenta de eso, que siempre nos coloca la persona que es diferente a nosotros y nos encontramos. O sea, no sé, eso como que uno tuviera un imán. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pastor, Sí. Para que uno haga las cosas del otro. el equipo que trabajé antes, tuve en una empresa y Sí. era de 2 socios. Y había uno que era el, mejor dicho, ese hombre le mentaba la madre a cualquiera y todas esas cosas, y había otro que era el más sumiso y todas esas cosas. Y esa empresa duró años, una empresa de construcción. Había uno que era el que era echado para adelante y el otro el más sumiso, pero la empresa
funcionó años. Se necesita. Miren, no vamos tan lejos. Nuestros propios hijos, los que tenemos hijos, totalmente distintos. Yo a veces veo cosas en mis hijos que a veces cuando intento castigarlos, yo las hice también. No, queda callado, dejémoslo así. Pero uno se da cuenta de eso, de la importancia de saber a quién estamos contando. Porque Dios, no todas las bendiciones que llegan a tu vida se le deben contar a todo el mundo. No todos los planes que Dios coloca en tu vida se le debe contar a todo el mundo. Hay muchos que se alegraron porque nuestro pastor se lanzó y pues dice, ¿y este qué? Apenas bici y ahora quinto día sala. Yo estoy diciendo lo que otros no le dicen en su cara, pero yo se lo digo. De verdad. De todo hay. Sí, es verdad. De todo hay. Y no estoy diciendo esto por hablar mal. Lo estoy diciendo porque esta es una oportunidad de saber quién tengo al lado, con quién puedo contar en oración y con quién no. Ajá. ¿Quién me va a ayudar a impulsar? ¿Quién no? ¿Y quién no? Ajá. Así es, Juan. Decía alguien que nosotros somos el reflejo de las 5 personas más cercanas a nosotros. Y eso me preocupa. Porque eso me lleva a saber escoger quiénes son los que están más cercanos a nosotros. Entonces eso es muy importante. Porque eso va a influenciar nuestras vidas y las decisiones que tomamos y la forma en que lo hacemos. La de uno y la del otro. Es interesante que aún a veces hasta para vestir le pedimos opinión a otro. ¿Por qué? Nosotros tenemos una norma en la casa. ¿Te gustó? Póntelo. Eso no cuadra, no importa, póntelo. A él le gusta, sí. Ajá. Yo también digo igual. De vez en cuando damos un gusto, pero a veces estamos viviendo por otra persona. Ujú. ¿Por qué? Cuidado con las personas que tenemos a nuestro lado. No todo el mundo está preparado para recibir lo que Dios ha puesto en tu vida. Y a dónde Dios te va a llevar. Y a dónde Dios te está proyectando. Donde Dios te está abriendo el camino. Es muy importante eso. Limitemos con quién contamos y a quién le pedimos esa oración. Con quién le decimos, esto está pasando. Quiero hacer esto. A veces somos muy buenos de hacerlo público. Quiero contar un testimonio. Hay testimonios que no se pueden contar. Es verdad. Y otros que sí hay que contarlos. Entonces es muy importante. Contarlos cuando ya los tenga uno en la mano. Y aún así, mejor que se den cuenta. Entonces, miremos a quién estamos contando nuestro proyecto de vida, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos a mirar en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Y vamos a encontrar, es una historia que a mí me encanta. Es una historia muy bonita. ¿17 qué? 17, 26. Es una historia muy bonita y es la historia que conocemos de David. Vamos a mirar qué pasó con David. Sé que cuando hablamos de David siempre nos referimos a lo que él hizo allá frente a Goliat y todo el asunto, pero vamos a mirar un dato muy interesante. ¿Qué hizo David? Entonces, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él que recibiera el hombre que mate, que recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel. porque ¿quién es este filisteo? Porque ¿quién es el filisteo? ¿Qué? Y a ti le cuentas quién es este filisteo pagano al que se le permita desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Muy bien. Una de las cosas que encontramos siempre, David, el que enfrentó al gigante, el que fue y le dijo, usted que viene aquí a provocarnos. No, David antes de eso, David lo primero que preguntó es, venga, ¿y cuáles son los beneficios? Esa parte muy poco la enseñamos. ¿Y cuáles eran los beneficios?
sería el esposo de la hija Número del 1, rey. le iba a dar la hija al rey. Por lo tanto, ¿qué pasaba con él? ¿En qué se convertía? El yerno del rey. Nadita. Y número 2, ¿qué pasaba con la familia? Exento de impuestos. Que nunca más iban a pagar impuestos. Entonces, o sea, que David ¿usted cree que David fue allá simplemente porque quería enfrentar a Goliat? No. Había un propósito. ¿Cómo voy yo ahí? Como era casi paisa, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué beneficios hay? Hay esos beneficios, listo. Y sé que muchos, no, pero mire, que sí Dios lo usó, pero él preguntó, ¿cuáles son los beneficios? Paisa. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios son 2. Te entrego mi hija y tu familia va a ser insertada en impuestos. Ah, listo. ¿Dónde está el gigante? ¿Qué hay que hacer? Saben que cuando Dios coloca propósito en nuestra vida, cuando coloca proyectos de vida, también hay beneficios en esos proyectos de vida. Amén. Ujú. Hay cosas que vienen para nosotros, pero también hay cosas que van para nuestra familia. Porque cuando Dios coloca una bendición sobre ti, no solamente sobre ti, es sobre tu núcleo familiar y lo que está a tu alrededor también. Amén, amén. Entonces, qué bueno saber que cuando Dios ha colocado en nuestra vida y quiere usarnos y nosotros nos dejamos usar, entonces también vendrán bendiciones sobre nosotros. Hay un pasaje que a mí me encanta está en Génesis capítulo 26 y es cuando Isaac, Abraham muere. Isaac está en un lugar donde hay hambre y él se iba a ir para Egipto y el Señor se le aparece y le dice, no desciendas a Egipto, quédate aquí porque yo te voy a bendecir, y lo va a bendecir en un lugar donde no digo que era muerte, lo que se cultivaba no daba, había hambre, un hambre dice que mayor que la que había en los tiempos de Abraham, o sea, fue muy grande. Y una de las cosas que me llama la atención cuando Dios le habla, y es que no le dice, porque tú eres un buen hijo. No. Le dice, por cuanto tu padre obedeció. Wow. Las bendiciones del Papa. Y ese pasaje, usted no sabe las veces que cuando lo leo, me entra una cosa por dentro porque ya entra una responsabilidad mayor de saber de que la bendición que estaba llegando sobre su hijo Isaac era por su padre. Por cuanto tu padre obedeció y yo le di una promesa a tu padre, entonces te voy a bendecir. Amén. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es una buena educación, que si la podemos dar muy bien, no es una cuenta en el banco, es obedecer a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, Él se acuerda. A mí lo que me encanta de Dios es que Él no tiene mala memoria. A veces, decía un amigo, a veces se hace el loco, pero no, dije yo, lo dice un amigo, a veces se hace el loco, pero se acuerda. Me encanta eso de Dios. Tenía un amigo que decía que Dios no paga los viernes, pero paga. Es una frase para los que hace muchos años, ¿se acuerdan que nos pagaban los viernes? Todos los viernes era fijo. Pero digo, padre, ustedes pagan semanal y en efectivo. Entonces decía, Dios no paga los viernes, pero paga. O sea, no es cuando uno quiera, cuando uno lo espera, pero Él lo hace. Él es fiel porque no es en su tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Y hay que recordar que Dios no tiene el mismo tiempo de nosotros, para que lo tenga en cuenta en su paciencia. Ese es su momento. Listo. Entonces es muy importante saber de que Dios está haciendo algo en nuestra vida, saber que Dios también da unos beneficios para sus hijos, saber que Dios ha prometido que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Wow. Qué interesante eso. Qué interesante que el día que yo no esté, no hay problema porque está Dios que está a cargo de. Eso es muy bonito cuando uno puede hacer eso. Cuando nuestro proyecto de vida, cuando lo que Dios ha puesto en nuestra vida, lo ponemos en práctica, lo ponemos a avanzar, hay unos beneficios. David preguntó que, ¿cómo voy yo ahí? Bueno, te vas a casar, eso lo colocaba ahí, al lado del trono. Y segundo, pues tu familia. Y además le daría grande riqueza. Entonces, me enfrento a lo que sea.
Hay que estar en el momento oportuno de esas oportunidades que nos llegan en su momento. Hay que saberlas tomar. Por eso, cuando ahorita me decía Juanjo, las decisiones, ¿cuáles son esas decisiones que tomo a diario? Es importante saber. Hay decisiones que me corresponden a mí y hay otras que las debo colocar delante de Dios. Eso es muy importante saberlo. Porque a veces pensamos que Dios todo el tiempo nos debe decir si cruzamos la calle o no la cruzamos. Si este pantalón combina con la camisa o no. ¿Usted cree que no me entretenga Dios con eso? Yo le estoy pidiendo unas cosas más grandes. Y a veces pensamos que es su ser espiritual. Hay decisiones que me corresponden a mí. ¿O no? Así es. Amén. Sí. Ay, si ese trabajo me conviene. Ya usted tuvo que haber hecho el análisis si le conviene o no le conviene. El hecho que ya tiene dudas porque es como cuando yo digo, cuando yo pregunto si la persona que está a mi lado es la mujer de mi vida. Yo es que tengo que estar seguro. ¿O no? Amén. Es una decisión que la tengo que tomar muy en serio. Porque el día de mañana yo no puedo decir, no, es que ya no me gustó. Yo me acuerdo de mi suegro que esa fue una cosa terrorífica. Cuando fui a hablar, me acuerdo, yo salí aquí del seminario, iba a recoger a Gladys aquí arriba, de donde ella vivía, y me dijo, bueno, si usted quiere tener algo conmigo, primero que tiene que hablar es con mis papás. ¿Listo? ¿Cómo voy yo ahí? No? Los retos hay que tomarlo. Me senté y hablé, lo primero que me dijo mi suegro es, mírala bien. Incluso cuando nos íbamos a casarnos, en todos los dos, faltando un día, nos sentó los dos y nos decía, mírala bien. Que después no venga a decir que está viejita, que ya está, no hay que no le gustó. Y mírelo usted también mismo. Que después no venga a decir esto y lo otro. Si es una decisión que va a tomar, tiene que mirarlo ahora. Y sepa que los años van a pasar. Y sí, si usted conoce a mi hijo Miguel Ángel, yo era así de flaco. A mí el Señor no tenía que arrebatarme, yo iba solo. Ahora yo estoy sobrepeso en ese momento. Yo era más delgado que mi hijo Miguel Ángel. Entonces, es una cosa que es muy importante, que nosotros tenemos que mirarla. De esas decisiones que tengo que tomar constantemente, de esas cosas que yo tengo que avanzar constantemente, de esas cosas que Dios ha puesto constantemente en mi vida, pero que sé que van a traer no solamente beneficios para mi vida, van a traer beneficios para mi familia y para los que están alrededor. Porque por algo Dios te ha llamado, por algo Dios te tiene aquí. Amén. Yo hace muchos años cuando hacía trabajar la parte evangelística, yo decía, hermanos, papá, Dios no lo trajo a usted para calentar bancas. Es más, le decía a los pastores, si quiere compremos unos huevos, los ponemos ahí para que los caliente y por lo menos saquen pollitos, o sea, sean productivos en algo. ¿Sí recuerda eso? Lo decía mucho. Pero que Dios te tiene para algo más. Hay algo más de lo que está ahí. Hay algo más de las cuatro paredes donde estamos. Hay algo más de la condición en la cual quizás hoy estamos, en esa temporada o en ese periodo de vida. Si nos miramos, muchos de nosotros no estamos en el mismo lugar donde nacimos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ya no tenemos los mismos amigos que teníamos cuando estábamos pequeños. Algunos todavía tenemos alguna relación con ellos y nos acordamos, pero ya tenemos otras personas. Muchos de nosotros ya cambiamos ciertos hábitos. A medida que nosotros crecemos, vamos madurando, y hay cosas que ya salimos hasta en pijama al centro tranquilamente. Juegan como en el peñón. ¿Sí? Porque uno va avanzando. Hay cosas que ya primero nos preocupamos con una cantidad de cosas, ya ahorita no, hay cosas que ni nos preocupan. Uno es hasta se ríe, dice, me da igual si viene o no viene. Pero antes nos preocupaba una cantidad de cosas.
porque eso nos desvía a veces de lo que Dios quiere hacer. Y quizás en el momento en el que estamos ahora, quizás no puede ser el mejor de tu vida, pero es una etapa que tenemos que pasar para la siguiente. Para muchos quizás José estaba bajando cuando realmente estaba subiendo. Tenemos que estar en el momento preciso, tenemos que saber cosas, tenemos que avanzar. Y una de las cosas que encontramos también es en ese mismo pasaje de 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37. Vamos a mirar qué encontramos ahí. Encontramos, esta es otra frase que me encanta. ¿Se lo lee? Sí, claro. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, Sí. tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Muy bien. Vamos a hacer buen uso de la observación. ¿Qué es lo que empieza diciendo David ahí? Porque ya se va a enfrentar allá, o sea, ya le escuchó los beneficios, cuáles son mis beneficios, cómo voy yo ahí, listo. Ahora él va y Le está contando cómo está hacía él. delante de Saúl. ¿Y qué es lo primero que le dice él? Era pastor de ovejas. ¿Era qué? Pastor de ovejas. ¿Eso era verdad o era mentira? Verdad. ¿Era? Es pastor de ovejas, pero él dijo así. Pues sí, mira la frase. Era porque iba Claro, para allá. él Iba a era pastor ascender. de ovejas. De hecho, él estaba pastoreando las ovejas de su padre. Cuando lo manda a llamar y dice, David, que vaya allá, vaya al campamento, pregunte por tus hermanos. Esa era la misión de David. David fue allá, le llevaron, no sé, una comida para los hermanos que fueran a ver, y él llegó y allá estaba. Cuando llegó allá se presenta el evento donde está el gigante desafiándolo allá. Mire, ese era interesante que David fue el único que lo vio como incircunciso. Todos los demás lo veían como gigante, pero David nunca lo llamó gigante, lo llamó incircunciso. Porque nosotros también tenemos que saber a qué le estamos hablando muchas veces. Tenemos ay, pastor, tengo un gran problema. No, pastor, hay algo eventual en mi vida en este momento, que es pasajero, de una vez dígale. Porque nosotros somos lo que a veces le colocamos la magnitud. No sé cuánto les pasó que cuando éramos pequeños todo lo que estaba a nuestro alrededor era grande. Después cuando rezamos, cuando ya crecimos, decíamos, uy, yo dormía ahí. ¿A cuánto les pasó eso? Pensamos que teníamos una casa inmensa. Y después cuando uy, no, realmente nosotros, chiquita, ¿cómo éramos 12 aquí, por Dios? ¿Dónde cabíamos? ¿Dónde? Y cuando miramos el plato, estamos en ayuno, nos miramos, eso no voy a decir. Y eso, quizás decir, eso era mucho, pero ahora, no. Porque a veces tenemos esa forma de ver las cosas. Yo cuento esto de un primo. Recuerdo una vez que teníamos un tío. Uno siempre tiene un tío que cuando llega diciembre a uno lo luquea, como dicen los muchachos. Le da a uno la platica. Siempre tiene un tío rico. Sí. Si usted no tiene la familia, ¿por qué es usted? Uno siempre tiene un tío rico. Y hay sobrinos que ya nos ven a nosotros así. Sí. Y hasta de una vez, claro, también de una vez, y ahí viene el tío. Y entonces teníamos un tío que recuerdo que en esa época nos daba, siempre en diciembre nos daba dinero. Y a los primos, una vez nos encontramos y ya llegó el tío, y recuerdo yo que nos dio un billete de 2,000 pesos a cada uno. No sé, era mucha plata en ese entonces, 200 pesos a cada, 2,000 pesos a cada uno. Y él teníamos un primo pequeñito, y lo miro y le digo, ay, tío, usted sí es muy chichipato, un solo billete, ¿no? Usted sí. Llegó mi tío, muy avispado él, se fue a la tienda, los cambió por billetes de 100, los mismos 2,000 pesos, y se los entregó. Y cuando le entregó, él vio eso y, ¡ay, tío, ahora sí tengo plata! Decía. Hasta el día de hoy lo molestamos con eso. Cada vez que lo contaba, ¡ay, tío, ahora sí tengo... Porque para él un solo billete no era nada. Se oye mejor medio millón. Es verdad.
Entonces es muy importante de saber de que a veces las cosas son de perspectiva. Entonces David llega y me encanta lo de David, es que David primero pregunta cuáles son los beneficios. Que el primer beneficio, te vas a casar con la hija del rey y entonces vas a estar en otra temporada. Y entonces cuando se presenta, no le dice, pues yo allá cuido unas ovejas, no, yo era. Él ya se vio. Se estaba visualizando ya. ¿Sí ven la diferencia? Él sabía que en ese momento él estaba en otra condición, pero él ya se vio, yo era pastor de ovejas. Pero también en la vida, todo lo que hacemos es una preparación para lo que viene. Entonces David dice, yo era, y lo que hacía era que cuando venía un animal a meterse, yo las defendía. Y los hacía correr. Y algunos los mataba y esto y lo otro. Y esa era mi carta de presentación. Que no me quede este incircunciso chiquito. ¿Ven la diferencia? En la vida lo que hacemos es una preparación. Donde Dios te tiene, en lo que Dios te permite vivir. En este momento estoy aquí cuidando ovejas. Pero es la preparación para lo siguiente donde Dios te va a colocar. No, yo le dije al pastor que quería servir y me puso a dibujar. Servicio y protocolo. Sí. Por ahí empieza. Ya le cambiamos el nombre para que sea más bonito. Pero no, aquí estoy. Yo quería cantar, pastor. Y el pastor me dijo, no, hay mucho en la alabanza. Lo primero que dice el pastor, que no sea la alabanza porque ya tengo mucho. ¿Y ahora qué hago? Usted quería eso. Yo quería eso. Maestros, uy, lo peor todavía. No cuido los míos, voy a cuidar. ¿Me va a entender? Entonces Dios nos coloca, nos prepara para lo que viene. Y quizás podemos durar muchos años ahí, no sabemos cuánto tiempo duró David ahí, desde cuándo empezó no lo sabemos. De hecho, cuando fueron a ungir al próximo rey, ni siquiera lo habían tenido en cuenta. Era interesante eso. Entonces, estuvo ahí, lo estuvo preparando, esa fue su universidad para lo siguiente que venía. Entonces, ella no le tenía miedo. Miren, no hay cosa más peligrosa que una persona que no tenga miedo. No, de verdad. Le preguntaron al servicio secreto en los Estados Unidos que cuida el presidente, ¿cuál es la amenaza más grande que ustedes tienen? Y yo, a una persona que esté dispuesta a morir. Porque no le da miedo nada. Él ya está muerto. No dijeron un misil balístico, un francotirador. No, una persona que esté dispuesta a morir. A eso es lo que nosotros le tenemos miedo. Entonces, Dios te está preparando. Ahí donde está. Que me tocó lavar, iniciar aquí lavando los baños. Inicia, Dios te está preparando. Algo Dios se está tratando de cambiar. Amén. ¿Aló? Amén. Porque los ministerios visibles son bonitos. Pero no está en el proceso. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida cómo fue que se llegó ahí. Y hay veces que cuando no lo vivimos, nos toca vivirlos. Porque esa es la vida. Unos entran, otros están y otros salen. Y otros salen. Y a veces no sabemos que lo que Dios te permitió aquí es porque te está colocando allá. Así es. Yo era, me encanta. Cuando lo leo, me encanta esa historia de David, que me gusta. Primero porque él ya se vio, dijo, yo era porque ya me voy a casar con su hija. O sea, eso ya está hecho. Porque ya le estaba listo, estaba preparado. ¿Ibas a decir algo? Sí, Richard, me llama la atención que, aunque ya vas más adelantico, pero estaba mirando en el versículo 28, al igual que José, su hermano Eliab, creyó que él iba a ir de expectante. O sea, ni siquiera textualmente el versículo dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Wow. O sea, David se ofreció según él. ¿Sí? Según él, David se ofreció. Cuando en la historia es totalmente distinto.
Pero bueno, es muy importante este punto de saber que a veces hay personas que en vez de animarnos nos van a desanimar. Mire, No me puede dejar. mire, usted quiere saber cómo son sus vecinos como usted, ponga un negocio. Haga un emprendimiento. Y le aseguro que en 2 o 3 días ya hay 4 o 5 alrededor. Pero si usted lo cuenta, dice, no, aquí han quebrado como 20. ¿Quién ha escuchado eso? Sí. Yo viví en Manrique Central hace muchos años. Y algo que me llamaba la atención en Manrique era que había una cuadra de carnicerías. Y todas vendían. Todavía creo que están. A veces cuando paso yo miro la cuadra de la carnicería. Eran una cuadra al frente, todas vendían. Pero nosotros no. Y es más, cuando alguien pone lo que nosotros iniciamos, en vez de decir, ay, qué bueno, te felicito, es la envidia. Felicite lo que usted lo motivó a hacer algo, que usted lo inspiró. Claro, entonces tenemos que mirar la situación desde otro punto de vista, desde otra óptica. Para David era muy importante haberse preparado, haberse entrenado. Por eso es bonito hacer eso. No es simplemente, es que a mí me gusta. Yo tuve muchas personas que me dijeron, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y yo soy sincero, después de 2 clases, si veía que no tenía, le decía, hermano, lo siento mucho. Dedíquese a otra cosa. Es que a mí me gusta. Una cosa es que te guste, otra cosa es que tengas el talento y todas esas cosas. No te quiero desanimar, pero puedes que aprendas a tocar 2 o 3 canciones, pero no creo que de ahí pases. Pero no te quiero desanimar. Porque a veces pasamos, ay, es que a mí me encanta cantar, pero cante para adentro. Yo me conoce un poquito más. Yo fui director de alabanza muchos años. Y yo tenía, todos en la iglesia ya sabían que algo no andaba mal simplemente con verme. Yo tocaba y algo pasaba y mismo. Lo crucificaba con la mirada, al que fuera. ¿Es así o no es así yo? Mira, todo el mundo me miraba y todo el mundo ya sabía que me miraba y yo mismo. Cuando cualquier cosa, ¡pum!, de una. Con el tiempo me tocó, Señor, ayuda, porque me pasaba lo mismo. Iba a muchas iglesias, escuchaba la danza y yo, cuando en un momento, de una. Y a veces me miraba y me codiaba así, no estás allá, quédate quieto. Señor, ayúdame con eso. Ya no le presto atención a eso, ya. Pero era la gente me miraba nomás. Alguien se equivocaba, decía una cosa y ¡pum! Yo me cantaba y ¡pum! No, ya sanó el corazón yo a mí, sí. No, entonces, la importancia de saber, de estar listos y preparados. La importancia de saber. De que cada día, que si Dios me coloca en eso, me tengo que meterme en esto. Me tengo que empapar más de esto. ¿Por qué? Porque es la preparación para lo que Dios te tiene listo, para donde Dios te va a catapultar, para donde Dios te va a impulsar. Entonces me tengo que aprender eso, me tengo que meter en eso. Entonces, si lo mío es la música, me tengo que meter en la música. Ahora usted dirá, no, ahorita es fácil de cantar. Sí, pues ahorita con el autotune pues cualquiera canta. Pero no se trata de eso, se trata de hacerlo bien. Y más cuando decimos, porque nosotros los cristianos tenemos una frase, cuando no hacemos, mire, esto lo decimos cuando no hacemos las cosas bien. Hay una frase para nosotros los cristianos, que decimos cuando no hacemos las cosas. Esto es para la honra y gloria del Señor. Yo cuando escucho eso, ya veo que no es bueno. No. Yo tengo otro concepto. Si es para la honra y gloria del Señor, me tengo que esforzar a hacerlo mejor. Pero no voy a disfrazar la mediocridad con espiritualidad. Discúlpenme. Y estoy tratando de ser lo más sincero posible. No puedo. Cuando no sé, me toca decirlo, no sé, lo voy a aprender, lo tengo que mejorar. Ya cuando tocó. No había más nadie, pues tocó. ¿Qué hacemos? Sí. Pero ya nos organizamos, pero antes, hace muchos años no éramos organizados. Hace muchos años el director llegaba y decía, el hermano fulano, venga, canta unas canciones. Y pasaba.
Mire, yo me acuerdo de eso por una anécdota de mi papá. Yo echo el agua a toda mi familia. Mi papá estaba recién convertido, eran pocos días, y él llegó al culto de oración y se hizo en la banca de atrás allá. No sé por qué siempre nos gusta la banca de atrás. Y los que dirigen, todos los que están atrás los sacan de una vez, venga para acá. Y entonces mi papá estaba allá y empezaron, hermano Oscar, venga y nos acompaña. Y mi papá nada más hacía así. No importa, hermano, si no sabe cantar, venga, más, aquí lo acompaña mi papá ya. Oiga, le insistieron tanto que hasta fueron a buscarlo, lo sacaron. Y papá salió así, me acuerdo yo, salió así. Cuando se para de frente, mi papá no era porque no sabía cantar, de hecho no sabe cantar, no lo hace bien. Mi papá, díganle, ore por mí y te lo aseguro que orar. Si alguien yo admiro en oración son a mis padres. No los ponga a cantar, no lo van a hacer, pero póngalos a orar y ahí está. Uf. Y te lo van a recordar todo el tiempo. ¿Cómo vamos pues? Estoy orando por eso, te lo van a recordar. Entonces mi papá se levantó, cuando se levanta así, se para de frente en la congregación y era que tenía una camiseta que decía aguardiente antioqueño. No deje pasar su no cantó de espalda. Pero ya estamos más, ya por lo menos ya hacemos, algunas iglesias hacen casi y le dicen, hermano, lo siento mucho, lo suyo, pues está bien y eso es muy bueno. Y tenemos que entender, y algo que tenemos que entender en todo esto, es que tenemos que buscar eso, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. La preparación es muy importante. De hecho, es tan importante que hasta la misma Biblia dice que el que no esté preparado no se va. ¿O no es así? El que no esté listo no se va. Por eso tenemos que estar listos todo el tiempo. Y eso es muy importante para nuestra vida. ¿Cómo estoy? Queremos avanzar allá cuando no estamos listos, no estamos preparados. David dijo, yo era pastor de ovejas. Yo hice esto. Cuando venía lobo, cuando venía, era casi la misma cosa. Aunque creo que eran como chivo más o menos. Pero ahí está. Yo estoy listo, estoy preparado. Este es mi momento. Para cuando se presente la oportunidad, pues la toma. Quiero avanzar. No le voy a contar toda mi familia porque. Vamos a ir también al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9. Vamos a seguir hablando un poco también de la vida de David. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9. También esta es una historia que me fascina. De hecho soy un fan número uno de las historias de David. Me leí todos los capítulos, todo lo que tenía que ver con David, las historias. Es más, nosotros cuando hablamos de liderazgo casi siempre nos vamos a Moisés, casi siempre nos vamos a Jesús, pero si alguien tuvo un buen liderazgo en la Biblia, que se vio y que usted lo puede contar y que lo puede reflejar es David. Y perdónenme, hago un paréntesis aquí porque les voy a decir por qué digo esto. David, los primeros seguidores de David eran una joya. Decían, los que seguían a David eran los amargados, endeudados, o sea, todo lo peor que hay en Israel, seguían a David. Pero al cabo de unos años, usted nunca más volvió a escuchar enlutados, ni amargados, ni endeudados. Escuchó los valientes de David. Hombres capaces, que un día David dijo, el primero que suba ya lo nombro general, y empezaban a subir. Hombres que si usted busca las historias, hombres que hicieron todo lo demás. Miren, hay una historia muy bonita, que también la hemos escuchado de David, pero hay una historia muy bonita que yo algún día espero que eso llegue a suceder en mi vida. David un día estaba allá en la batalla con los filisteos y dijo, qué rico tomar agua allá. Dios mío. Ni siquiera eran de los valientes, dice que 2 siervos escucharon. Dicen que en la noche irrumpieron, y cuando la Biblia habla de irrumpir, dice que pelearon. Tomaron el agua y se la trajeron. ¡Wow! Qué bueno llegar a eso, pastor. Él no se la tomó.
Yo si hubiera pedido lo que yo quiero pedir, Dios dirá. Pero interesante de cómo formó las personas, cómo lo siguieron. Que fue tanto que cuando ya era viejo dijeron, David, no tienes que ir a la guerra, nosotros pelearemos por ti. Wow. Hombres fieles, ahí que tuvieron, y en un proceso, usted lo puede ver, lo puede examinar, lo animo que llegue a estudiar la vida de David, todos sus hombres, eso es interesante. Uno puede ver la transformación de cada uno de ellos, lo que hicieron ellos, por lo que Dios quizás, ellos creían que Dios había colocado a David como un hombre conforme a su corazón, y por eso lo seguían. Era interesante. Entonces, estar listo y estar preparado. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9? Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. Muy bien. Dámela. ¿Todos recuerdan lo que sucedía en ese momento? ¿Alguien sabe qué fue lo que sucedió en ese momento? David estaba derrotado. Saúl lo estaba persiguiendo. Lo tenía, mejor dicho, era el bloque de búsqueda en ese momento. Lo tenían, el hombre estaba huyendo. Y cuando llega, lo primero que dice es, tengo hambre. Y aquí hay un pasaje donde muchos de nosotros, los que están en ayuno, dicen también, amén. A mí me encantan los niños. Esa sinceridad. Ay, yo pensé, como vi que lo miraban por aquí, yo pensé, exacto. Dios mío. Yo tengo hambre. Y eso es un pasaje que nosotros muchas veces lo esquivamos para hablar, porque aquí hay como una contradicción muy rara, porque lo que había para alimentar eran los panes de la proposición. Los panes de la cena, sí, de la Santa Cena, sí. Y entonces dice, lo único que hay es esto, que lo vamos a cambiar. Quienes tenían el derecho, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Sí? Y sus familias. Ay, la familia entonces. Tenían derecho a eso. Y él dice, esto no es lo que hay, pero independientemente de eso, que es otra enseñanza que un día esto miraremos, independientemente de eso, le está diciendo, mira, ¿tienes armas? Sí, tengo la espada de Goliat. Cualquiera de nosotros durante mucho tiempo, yo pensé que David había guardado eso como un recuerdo, como un trofeo. Como un trofeo, no lo guardó. Alguien lo guardó y estaba ahí. Y ni siquiera lo tenían de muestra, estaba por atrás. Y David dice, démela, no hay como esa. En este punto es donde las batallas del pasado son las que te van a impulsar muchas veces para las nuevas, no importa en la condición en que estés. No importa, David estaba derrotado, pero le hizo recordar que qué había pasado con esa espada. ¿Quién fue David hace unos tiempos atrás? Quizás David lo único que pensaba, tengo hambre, voy a morir, como dijo la madre, yo también, ya no voy a seguir más, pero le recordamos, aquí hay algo muy especial que te va a recordar. Y muchas veces Dios va a traer a memoria a nuestras vidas, alguien nos va a recordar algún suceso en nuestra vida que nos va a decir, tú viviste esto, pero eso que tú pudiste vivir, que de pronto en ese momento sanidad es la nueva fuerza que nos da para continuar adelante. ¿Cuántas veces nosotros no queremos continuar? Seamos sinceros. Ay, sí. Muchas veces no queremos continuar. Muchas veces no queremos decir. Yo pensé que nada más a mí me pasaba. No nos pasa. Pastor, ¿cuántas veces queremos dejar tirada la toalla? Después nos acordamos que somos nosotros y no nos consuela. Yo cuando hablaba con los pastores, decía, pastor, ¿cuántas veces nosotros no queremos ir a la escuela dominical? Vamos a ser sinceros. Sí, pastor. Luego me acuerdo uno que es pastor. Y que le toca predicar. Y que ese día predica. Pero a veces no queremos. A veces queremos salir con nuestra familia. A veces nuestros planes se nos cambian. Salimos por una cosa y nos llaman. Y ya íbamos saliendo, pastor, venga, que es que mi familia nos cambió los planes. Ahora no estoy diciendo eso, que no nos llamen. Más poquito, que nos llamen más poquito. Pero no nos llamen a las 11 de la noche para preguntarnos a qué hora es el culto de mañana. O sea, esas cosas no, ¿sí o no, pastor?
Bueno, por Tiene cosas... la información. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me va a entender? Entonces, esas preparaciones, esas batallas que Dios nos, que a veces tenemos cicatrices de cada una de las cosas, de eso que nos quedó ahí, es porque Dios nos recuerda en un momento determinado que eso es lo que nos va a impulsar a decir, debo continuar. Cuando a veces queremos renunciar, miramos a nuestros hijos y decimos, todavía están pequeños, me necesitan, vamos para adelante. Hay cosas que lo detienen a uno. Tomar esas decisiones. Después vemos nuestros nietos. Pero no hagan como decía una amiga que mi mamá me crió tan bien que cuando tenga mis hijos se los voy a llevar para que los críe también. No hagan eso. Eso es tu trabajo. Entonces, la importancia de saber de que cada una de esas cosas nos van a impulsar, que cada una de esas cosas nos van a llevar, esos momentos que vivimos, esas situaciones que nos vivimos, que fueron una victoria, cada una de las victorias que Dios nos ha ido llevando poco a poco, nos están recordando para que en un momento, cuando nuestras fuerzas estén bajas, cuando nuestro ánimo esté decaído, nos levante otra vez. Me encanta la frase de David. No solamente las victorias, pastor. Las derrotas nos van a servir también. Claro, Nos preparan. Amén. Nos preparan. Amén. Cada día. Y entonces David, me encanta la frase de David, no hay como esa, no hay como lo que en un momento determinado, esa es la que necesito. A veces estamos buscando cosas en otro lado cuando la tenemos ahí. sabiendo que ni siquiera uso esa, que es que no hay como esa. No hay como esa. Con esa fue que la sacó y con esa fue que cortó su cabeza. Interesante eso. Y quiero terminar con una historia que muchos de nosotros conocemos y está en Esther capítulo 4, versículo 14. Creo que ya muchos de nosotros ya la conocemos, sabemos, pero esta es una historia muy, muy interesante. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Muy bien. ¿Cuál es la historia de este pasaje? ¿Qué es lo que sucedió en los capítulos anteriores? Hay un edicto. De condenación. Iban a arrasar el pueblo. Pero, ¿qué pasó con esta mujer? Antes, volvamos un poquito atrás. ¿Cuál es la historia de ella? Hay el primer concurso de belleza en la Biblia. No el de Cartagena, este sí es real, eso es de verdad, un concurso de belleza. La nueva reina. La nueva reina. Y ella llegó. Y quizás para ella, en su momento era, soy la reina. Estoy en un lugar de privilegio. Estoy en un lugar de honra. Y me encanta esta frase, porque si se han dado cuenta, casi toda esa enseñanza ha tenido que ver mucho las frases que están ahí. Y hay una frase muy interesante, porque lo que le están diciendo, quizás lo que tú has vivido, lo que ha vivido tu familia y todo lo demás, lo que están pasando ahora es por este momento. Diciendo, si tú te callas, va a haber una maldición para ti. Ni ella se va a salvar. ¿Por qué? Porque tú también eres, o sea que tú también vas a caer ahí. O sea, ella no podía borrar sus raíces, ni su esencia. Ella también iba a estar ahí. Pero me encanta la frase y le dice, quizás este es el momento. ¿Para qué llegaste a ser reina? No fue para mostrar tus joyas y todo lo demás. No fue simplemente para mostrar tus vestidos. Este es el momento. Y con esto quiero concluir y terminar que cuando estamos en este proyecto de vida que se llama propósito para nosotros, que Dios ha colocado en nosotros, cuando sabemos, tenemos que saber a quién le contamos las cosas, a quién le pedimos que nos apoye. Eso es muy importante. Lo segundo es saber cuáles son los beneficios que vienen para mí y para los que están alrededor. Yo tengo que saber eso. Tercero, tengo que proyectarme y decir que toda la preparación que tuve todo este tiempo era para algo.
Es más, hablando de José, José todo el tiempo donde Dios lo había colocado, aún estando preso, se volvió un administrador. Ay, ¿No sí, se dan sí. cuenta? Él era administrador en todo. Primero fue, cuando fue vendido como esclavo, era el administrador de su amo. Después cuando llegó a la cárcel se convirtió en administrador, y después cuando Dios lo saca ahí, todo lo que aprendió de administración en la cárcel, no imagínate la administración que puede tener ese hombre, y lo que aprendió allá con su amo y todo lo demás, y se mantuvo íntegro a pesar de en su administración. Cuando Dios lo llevó allá, ¿a qué fue? A ser administrador. Era el segundo, nada se movía. Esa frase me encanta. Nada sin que José autorizara. Tiene una autoridad este hombre ahí. Impresionante. Entonces, todo esto, todo lo que Dios está preparando es para algo. Te está llevando allá. Te está conectando. Alguien decía que nosotros estamos a 6 personas de conectarnos con el que nos va a bendecir. ¿Sabían eso? Ay, no, Estamos a 6 personas, o sea, usted empieza a contar unos, porque quizás esa persona que usted conoce a otro, que conoce a otro, que conoce a otro, y en algún momento decir, Benito, uy, yo tengo a alguien, yo lo voy a llamar, yo sé quién es, porque está listo. Y entonces, después vemos que en todo lo que Dios nos ha pasado, en esas victorias, en esas derrotas, lo que hemos vivido y todo eso, cuando estamos decaídos nos va a levantar el ánimo otra vez. Lo hice una vez, lo puedo volver a hacer otra vez. Amén. Puedo avanzar más. Y después, cuando creemos que lo hemos logrado, que Dios nos colocó ahí, resulta que es para un momento específico. Y este era el momento de esta mujer. Este era solamente, todo eso sucedió para un momento específico en la historia. Tremendo. Quizás muchos de nosotros todavía no hemos estado en el lugar específico, pero la pregunta es, cuando Dios nos coloque ahí, cuando Dios nos está llevando ahí, cuando Dios nos lleva a estos lugares, quizás es para un momento específico, para cambiar la historia no solamente suya, sino la historia de otras personas. Dios siempre ha colocado personas para cambiar la historia de otras personas, no solamente tu vida, sino la otra. Usted puede mirar atrás, y cuando usted mira atrás, usted puede decir, oh, wow, ¿a dónde Dios me ha llevado? Y quizás a la gente que pude ayudar por un momento específico. ¿Dónde estás ahora? Puedes decir, estoy aquí en la iglesia, sí, está bien, pero ¿dónde te ha colocado Dios? ¿Y de dónde En lo ese sacó trabajo, uno? en esa universidad, en ese colegio, en esa urbanización, ¿por qué estás ahí? Porque Dios lo decidió. Pero quizás para un momento específico. Cuando nosotros trabajamos cuando iniciamos trabajando con niños hace muchos años, siempre nos decían, pero es que los niños, Dios mío, los niños no. Y creíamos en el trabajo con los niños. Y empezamos a meternos con el trabajo con los niños. Y una de las cosas que le decía al equipo que estaba trabajando conmigo, cuando estábamos desarrollando cosas para ellos, le decía, mire, ¿sabe qué es lo que me gusta de esto que estamos haciendo? Que muchos de nosotros no vamos a ver lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. Y que cuando estemos allá, yo soy los que a veces me imagino cosas, y a veces digo, Señor, ayúdame ahí, porque yo a veces me paso un poquito de la imaginación. Y yo digo, yo me imagino cuando estemos allá delante de Dios y que estemos rindiendo cuenta, y que Dios diga, mira, ¿tú conoces a esa familia? No sé quién es. ¿No la conoces? No. Él es Pedrito. Él es Pedrito, sí. Y vino con toda. No, y no solamente él le habló a los otros y los trajo. ¡Wow! Tremendo. ¿Y en qué momento pasó? Si yo no volví a saber más de Pedrito, porque Pedrito los papás se lo llevaron para otro lado. Sí, pero Pedrito donde estuvo, allá donde Dios lo colocó, él empezó a hacer esto. Entonces la importancia, miren, hay una estadística que hicieron en los Estados Unidos, hicieron una encuesta en todas las iglesias de Estados Unidos y preguntaron, y la pregunta era muy sencilla, ¿a qué edad conociste a Jesús? Y se dieron cuenta que el 60% de las personas que permanecían dentro de una iglesia y que servían al Señor, conocieron al Señor cuando niños. ¿Sabían que solo el 5% entre 30 y 50 años se quedan dentro de la iglesia? En cambio, los que son niños y adolescentes y preadolescentes son los que más han permanecido.
Y si usted se da cuenta, si usted mira para atrás y dice, mírese ahora y recuerde cuándo conoció al Señor. Y quizás muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, lo hicimos cuando niños. O cuando fuimos jóvenes, o cuando fuimos adolescentes. Y hemos permanecido. Interesante. Son muy pocos los que llegaron a los pies del Señor ya adultos. O que llegaron, pero resulta que es que ya les habían hablado cuando niños, lo habían llevado de alguna otra forma. O conocían algo del Señor. Pero es interesante que encontraron que los que más permanecían eran ellos. Entonces quizás Dios te llevó para un momento determinado. Quizás hoy estás en el lugar donde es un momento preciso, un lugar preciso para Dios bendecirte. Amén. Tenemos que continuar, tenemos que avanzar. Ahorita hablábamos con muchos, teníamos un evento con jóvenes y les decíamos, prepárense en todo lo que puedan. En todo lo que puedan. Necesitamos gente que sirva, no solamente aquí tocando instrumentos, está fácil. Necesitamos gente que sirvan afuera. Amén. Necesitamos gente que sean decanos de universidades, los necesitamos. Necesitamos personas que sean directores de instituciones educativas, los necesitamos ahí. Necesitamos gente que haga películas. ¿Saben cómo nos están transformando hoy en día? A través de las películas y las series. Efectiva esa herramienta. Todo lo que tenga que ver con artes. ¿Quién domina las artes? Pregúntense en este momento. ¿Quién tiene el control de la moda a nivel mundial? ¿Quiénes son? Pregúntense. Todo lo que consumimos, entretenimiento, ¿quiénes son los que están detrás? Ya nos meten de todo. Ya es obligatorio tener o un homosexual o una lesbiana dentro de cualquier cosa. Lo tenemos que ver. Porque eso es lo que se llama inclusión. Piensan que si no lo muestran ya tenemos que normalizarlo de esa forma. Ya. Es muy rara la serie que no encuentre usted eso. ¿Ves? Entonces necesitamos. Así que la motivación es prepárese, busque oportunidades. Todavía está tiempo de seguir adelante. Podemos revisar, como le decía, yo le decía a mi familia, todavía me faltan muchas cosas, me quiero preparar para muchas cosas más, pero todavía quiero seguir avanzando, porque no he terminado la carrera, tengo que continuarla. Y donde Dios esté colocando es la preparación para un momento específico, para un cambio específico, porque esta historia hay que cambiarla. Nosotros somos esta nueva generación donde cambiamos. Y quiero cerrar con una frase que me ha dolido durante muchos años. A mis 45 años tengo que aprender y empecé a aprender hace un tiempo atrás que Dios no envejece conmigo. Que yo tengo que ir a la medida en que Dios va abriendo cosas y haciendo cosas. A veces nos queremos quedar en el pasado. A veces queremos vivir lo mismo que yo vivía hace muchos años. A veces quiero hacer las cosas que hacíamos hace muchos años. No, yo tengo que ir a cómo Dios se está moviendo, cómo Dios va avanzando. Recuerda que Dios cada día va avanzando. Yo tengo que ir ahí. Dios no envejece conmigo. ¿Y cómo es eso? Cuando empiezo a decir, las canciones de antes eran mejores. Los servicios de antes eran mejores. Eran momentos de nuestra vida. Eran situaciones de nuestra vida. Pero tengo que ir avanzando poco a poco. Y tengo que ir mirando lo que está poco a poco. Yo no me puedo quedar atrás. Yo no me puedo alejar de lo que está sucediendo. Tengo que avanzar. Y hacía una pregunta hace unos días a los pastores. Y uno de los cuestionarios que mandamos hicimos una encuesta para varios pastores a nivel nacional, y una de las preguntas que hacíamos era: ¿por qué después de pandemia dejamos de transmitir los cultos? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de hacer las transmisiones de los servicios? ¿Por qué dejamos de hacer lo que hacíamos virtual también? Si hoy en día usted se da cuenta que una persona sin esto mantiene todo el día, se conecta, ¿por qué lo dejamos de hacer?
una pregunta que estamos esperando, entre 15 días nos llega la respuesta, pero yo soy el más ansioso de saber cuál es la respuesta. ¿Por qué dejamos de hacer eso? ¿Por qué cree que Dios nos permitió usarlo en su momento? ¿Y por qué lo dejamos de usar? Aprender. Si estábamos llegando a... Sí. Mire, usted no lo cree, pero hay varios domingos que mi hijo está conectado desde por allá viendo el servicio aquí. Y a veces, muchas veces trasnochándose por la hora. En este momento son 7 horas de diferencia. Y a veces en el servicio lo conecto, hijo, te voy a conectar a la base. Estuvo hace 8 días estuvo en la clase de adolescentes, estuvo participando ya, conectado. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Puedo decir, no, pues, hijo, mira qué hace por allá, porque lo conecté. ¿Por qué dejamos de hacer eso? ¿Qué tal si nos colocamos en pie? Y me encanta poder terminar diciendo que todo lo que en ese momento Dios nos permita vivir y nos permita llegar, nos permita hacer, siempre tendrá un propósito en nuestra vida. No solamente para nosotros, sino también para bendecir a otros. Nunca se lo olvides. No solamente las bendiciones son para mí, sino también las bendiciones llegan a otras personas, a un tercero, a un cuarto, o quizás a un segundo. Y no importa la edad, porque en eso a veces nos camuflamos, no, ya eso no es para mí. Sí, claro, todavía podemos ayudar y servir, todavía podemos ser útil en la obra del Señor. El Señor Jesús pudo haber dicho, ya estoy en mi lecho de muerte. Bueno, no estaba en el lecho de muerte, pues estaba en la cruz. Y pues ya yo hice mucho, pero aún así continuó su labor. Y eso hasta el día de hoy todavía continúa. Amén. Y sigue creciendo. Señor, en este momento te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por permitirme compartir, Señor, estos sencillos pasos, oh Dios, de los cuales tú has colocado un propósito, un proyecto de vida en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, produzca los frutos necesarios en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que tu gracia, que tu favor nos acompañe. Señor, que tu mirada, oh Dios, todo el tiempo esté en cada uno de nosotros. Que tu protección, Señor, que todo lo que las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, vengan sobre nuestras familias, vengan sobre nuestras vidas y vengan sobre nuestros hijos, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho. Gracias porque en esta semana estamos recordando tu obra, Señor, pero también recordamos que en medio de tu obra, en todo eso está el propósito que has colocado en la vida de cada uno. Ese proyecto de vida, Señor, que has colocado en cada uno de nosotros para impactar, para llegar a estos lugares donde tú nos quieres colocar, Señor, para que podamos ser de bendición, para que podamos, oh Dios, poder crecer en tu obra y que tu obra, Señor, también se extienda a todos los lugares, oh Dios. Señor, oramos por las personas que se necesitan en las leyes, en los congresos, en cada una de esas cosas, oh Dios, donde necesitamos personas que transformen, no solamente sus vidas sean transformadas, sino que naciones enteras sean transformadas, oh Dios. Necesitamos personas que se levanten cada día más y más a poder estar, Señor, en los lugares que necesitamos estar, oh Dios. Y aquí está un remanente, Señor, de personas, de jóvenes, de personas adultas, oh Dios, que también tú las quieres capacitar, las quieres preparar. Y quieres, oh Dios, colocarlo en lugares de privilegio. Porque quizás para esta hora, para este momento, Dios nos ha colocado. Para ser entes de transformadores, entes de transformación. Quizás este es el momento y esta es la oportunidad para guiar, para conducir, para instruir personas que están a nuestro alrededor. Te agradecemos por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.